empecé con las plantas carnívoras y creo que ya tiene más de 15 años. Ah, Bueno, sí, ya mira. tiene más de 15 años, pero el movimiento era pequeño, no era tan grande. Y pues yo creo que ahorita beneficio a lo de las redes, a toda la accesibilidad que tenemos a la web, se fue ampliando, creciendo. Y, Sí. y ahorita te puedo decir que yo me invitan a varios eventos de los grupos, diferentes grupos, y no, es extenso el número de personas que están aficionados a las plantas, ¿eh? Yo Sí. antes pensé que eran pequeños, eran pocos, y no, ya, y dije, a lo mejor son puras personas grandes y adultos, ¿no? Desde pequeños, hay pequeñitos que jalan a los papás, a los hermanos. Seguro. En los eventos que hemos tenido, te voy a compartir algunas imágenes, tenemos la familia completa, Ah, eso es familias muy completas. bueno. No, yo estuve mirando que se reúnen, ustedes se reúnen en un grupito. Vamos a ver si ese grupito me sigue a mí también, pero me gusta el proyecto, me gusta porque incluso ahora que me acuerdo, ustedes empezaron al principio, me acuerdo, que llevaban las plántulas y como adornaban la ciudad, los canteros. Yo me recuerdo que ustedes arreglaron muchas áreas verdes que no eran verdes. Claro, te menciono, había varios proyectos, Eh, varios grupos. Yo incluso cuando empecé más el movimiento y ya está en redes, este, me invitaron en un grupo que se llama Adopta mi planta, Ay, qué Ciudad de bonito. México, y y de ahí pues yo asistí y mira, la verdad yo tengo la fortuna de experimentar eso de que si das de corazón, pues recibes muchas cosas buenas. Exacto. Y me gustó el ambiente y pues mira, a mí no me quita nada regalar plantas y llegué, Claro. empecé a repartir, ¿no? Pues era adopta, se supone es un movimiento, un concepto muy bueno de adoptar una responsabilidad, ¿no? Mm, Yo lo compartí, muchas personas pues tenían ese tabú de las plantas carnívoras, delicadas, ¿no? Y sí. pues yo me puse accesible, les di mucha información y empecé a repartir y me pidieron ser patrocinador del grupo. Qué bueno. Sí, mira, te digo, a mí no me quita la verdad, es que pues era buenas ideas, está muy bien estructurado esa idea que habían planteado. Bueno, posteriormente pues, se deshizo la idea, el proyecto que traíamos entre el grupo y tu servidor, pero de ahí empecé a conocer más gente, muchos amigos, caray, hasta la fecha, pues ya no son nada más amigos de decir palabra, ¿no? O sea, se Sí. sienten en el corazón, ya Se se siente, pertenecen a la como familia. familia se siente porque todo el mundo tiene un mismo objetivo que son las plantas. Y de ahí nos brincamos a otro grupo que realicé con otros amigos, este, Rosa, este, Nacho, Jorge, amigos tuyos también. Empezamos con el proyecto de Acciones Verdes. Muy bueno. En este transcurso de estos proyectos, tuvimos algunos, este, pues, pequeños movimientos que era forestar algunos camellones de la ciudad, porque, pues, tú sabes, la gente, pues, empieza a llenar a todas las colonias, áreas verdes, las limpian para meter casas y se están perdiendo mucha parte de esas Sí. las áreas verdes. Y lo verde hace falta, lo verde hace falta. Sí, Sí. y eso fue algo que, pues, no recuerdo la verdad quién fue el que empezó con esas ideas y nos hizo invitaciones y y empezamos a hacer pequeños grupos, vamos a la casa de un amigo que tiene un camellón y vamos a llevar plantas. Y así como tu servidor, hay otros compañeros que tienen plantas. Yo tengo, bueno, en ese entonces yo tenía carnívora, pero amigos tenían cactus, algunas suculentas que no tenían problema en el poner en algunas áreas al exterior y sobre las avenidas de la Ciudad de México o colonias. Y nos sumamos y cada vez pues más gente se unió y como te digo, ¿no? Familias completas, niños, jóvenes, Pues no, adultos. a mí me encantaría estar allí. Qué Sí, no, maravilla. no, no. Es un fenómeno muy enriquecedor, propio. Es padrísimo.
Y de ahí de esto, te digo, hubo, otra vez, volvieron algunos conflictos y me salí, yo decidí salirme del movimiento de Acciones Verdes, me acompañó la amiga Rosa, y ya posteriormente iniciamos con el grupo de plantas, conocimiento y cultivo. Mira, qué bien. De ahí empezamos con Rey, Hidalgo, nos apoyamos un poco en mover ese grupo. Empezó el proyecto con unas ganas de querer pues ya ampliarnos, ¿no? Ya no limitarnos, tener problemas con algunas ideas de algunos otros, ya conectarnos bien en el mismo canal. Y mira, de verdad fue un exitazo, la verdad. Ay, me alegro mucho por ustedes. Fecha, a mí es mi corazón el grupo, tanto el nombre no, sino la gente realmente que sigue y está con nosotros. Algunas personas nos acompañan de otros estados, en otros países también. Bueno, pues tú estás ahí en esa gran lista. Muchas gracias por el apoyo. No, por supuesto. Lo que pasa es que estuve un tiempo que, bueno, me fui prácticamente, como digo yo, me fueron, como dice en Cuba. Me fueron. Pero fue algo muy bonito eso, ¿eh? Sí, yo me recuerdo que prácticamente yo era como la guía y la gente me iba cayendo atrás, ¿no? Porque yo empecé el grupo de las orquídeas en Facebook y cuando aquello no había tanto auge como ahora. Y mucha gente, me acuerdo Jorge, que empezó con una pared casi vacía y en este momento esa pared ya ahí no cabe nada más. El problema de todo plantero, les digo yo, los amigos, los planteamigos, empiezan con poquito. Voy a ver si encuentro la foto. Voy a ver si encuentro la foto de la pared de Jorge para ponerla aquí para que la gente sepa de lo que yo estoy hablando, porque él tenía una pared que nada más que tenían 2 o 3 plantitas ahí más o menos cuando yo empecé el grupo. Te estoy hablando 2011, 2012. Y ahora creo que esa pared ya no le cabe nada más. No, ya tiene, creo que está dentro de su recámara, su sala. Sí, él me dijo a mí que tenía un proyecto y que se estaba dedicando a eso. No hablamos mucho, pero más o menos lo que me escribió. Sí, yo todavía lo veo, incluso hay otro proyecto acá que se llama Nos vemos el sábado en el Pipila, es el grupo en Facebook. Y hay otro que se llama Subastas Planteras México. Uy, qué bueno. Se reúnen cada sábado en un parque de la alcaldía, y hacen sus entregas y ya ahorita se está moviendo un poquito más con la parte del gobierno que les permite a pequeños vendedores vender por lapso de 3 horas, creo, algo así está. Hay un pequeño movimiento todavía ajustándose, adaptándose, porque algunos no están claros en esas ideas de vender, pero pues bueno, todos se apoyan. Claro. Y se entregan ahí y es un beneficio para muchos, ¿no? Claro. Tanto para las personas que están coleccionando, pues ya tienen una más accesibilidad para buscar, porque sí tenemos aquí en México, hay Xochimilco, hablas aquí de Xochimilco y es plantas, ves Cuemanco, que me quedé con deseo ir a Cuemanco. Pues cuando dejes venir, aquí ya sabes, tienes un guía. Cuemanco, oye, cuando me mandaron la foto del grupo en Cuemanco, mora, todavía tengo el video, cada vez que lo veo me emociono y yo me quedé con tanto deseo de ir a Cuemanco. Sí, es lo que te digo, ¿no? O sea, tenemos esas áreas y las aprovechamos, pero no todos tienen ese chance, porque, por ejemplo, yo donde estoy del otro lado de donde está Xochimilco, Cuamaco, porque están cerca de esas partes, sí. Pero de aquí allá me hago en la camioneta más de 1 hora, ¿no? Ya entiendo. Y eso que yo agarro su autopista, pero sí es complicado para muchos que todavía están más retirados de donde yo estoy. Sí, claro. Y por eso es el concepto que buscamos, lo de pues hacer los eventos con el beneficio de poder ofrecer algunas plantas para muchas personas que no tienen, o sea, muchos no tienen la economía, claro. Pero algunas personas sí tienen algunas cosas que nos pueden ayudar. Hay personas que venden productos naturistas y en eso entonces se hacen algunos intercambios. En eso también tenemos unas ideas que embonaron muy bien a todo el movimiento, porque pues ponemos más accesibles algunas cosas. Yo que te decía, no, tu servidor tiene muchas carnívoras. No digo las carnívoras, ¿te acuerdas del programa que me mandaste, que yo lo puse en mi canal? Qué bonito. Muchas gracias, y vi las producciones que tuvieron,
Muchas gracias. Muchas reproducciones. Qué pena que ese canal yo lo perdí. Todavía hablo de eso y me emociono porque perdí mi esencia, perdí todo lo mío desde el principio, todo lo perdí. Esas son las cosas que pasan. Eso es mira, a mí no sé si te diste cuenta, también me quitaron mi perfil de Facebook. No lo sabía. Y así como tú, o sea, yo también sentí feo, fue apenas en diciembre del 2021. Metieron unos reportes, dicen, a lo mejor hay personas incómodas que no les agradó mi trabajo, porque me mandaron la leyenda de uso indebido, pero pues yo compartía plantas. Si acaso la unión de dos flores. Es que a veces hay cada cosa en la vida que uno se queda y qué fue lo que pasó y qué fue lo que yo hice y por qué y cuál es la negatividad y cuál es el odio, porque es una toxicidad a veces que la gente lo que emana. Y yo pero es algo normal. Así como hay bueno, hay malo, ¿no? Por eso, pero yo me decidí, mira, para que veas las cosas de la vida, yo me decidí a que no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levante. Y entonces, yo dije, tengo más de 1000 videos de plantas, tutoriales, entrevistas indirectamente, porque tenía, yo no sé si tú recuerdas, el Chisme Verde Internacional, que tú eras uno de mis corresponsales. Y ese proyecto para mí fue mi vida. Y entonces, al perderlo todo, pues fue duro para mí. Pero yo me dije, Mora, cámbiale el nombre y vuelve a YouTube, y le puse El Minuto Verde. El minuto que cambió la vida a verde. Sí, ¿tú sabes por qué le puse El Minuto Verde? Porque porque hay unos videos nuevos que nada más que duran 59 segundos en TikTok. Ah, ok. Sí. Y entonces yo empecé haciendo videos de 59 segundos y los puse en ese canal. Porque dije, bueno, déjame buscar dentro de mis videos, déjame coger un pedacito por aquí, un pedacito por allá, y lo empecé a poner. Entonces pues dije, ay, si estoy haciendo videos de 1 minuto, porque 59 prácticamente ya casi que son 60. Y yo me dije, vamos a ponerle ese nombre al canal. Vamos a ponerle El Minuto Verde.